Hola chicos, vamos a continuar con el avance de la unidad referente a la planificación de menús. Sabemos que para que un menú se ejecute, hasta en nuestra casa ocurre eso, ¿no? Si yo quiero preparar algo que he pensado, y en este caso ustedes no solo han pensado, sino también han escrito varios tipos de menús, tanto para niños, adultos mayores, tenemos ya menús planificados. Entonces, para que en la realidad esos menús se lleven a cabo, y esa es una actividad administrativa muy frecuente en los servicios de alimentación, tenemos que pensar en los alimentos, es decir, para preparar necesito los insumos, en este caso los alimentos. Y ese es el tema de hoy, que vamos a hablar del abastecimiento de alimentos, cómo lo hacemos esto. Entonces vamos a indicar diciendo que la ejecución del menú va a requerir la adquisición de alimentos que sean necesarios y suficientes, ¿no? ¿Qué alimentos y en qué cantidades? A eso se refiere que sean necesarios y suficientes. Esto va a estar en función de ciertas variables. Por ejemplo, en el caso de hospitales, va a estar determinado por el número de camas y del personal que va a comer allá. Por ejemplo, si yo voy a hacer el presupuesto para un año, tengo que siempre pensar en el número de camas del hospital. En este caso, por ejemplo, el Hospital Seton tiene una capacidad de 60 camas. El presupuesto para el año, para todo el año de por ejemplo, 2020, lo hemos elaborado el 2019, pensando en las 60 camas. Habitualmente cada año nosotros nunca hemos tenido 100% de camas ocupadas, entonces siempre hemos tenido saldos presupuestarios. En cambio, este año, por el tema de la pandemia del COVID y todo eso, el hospital está a su capacidad máxima. El presupuesto para alimentación de pacientes no nos va a faltar, está bien porque lo hemos pensado para el total. En cambio, sí para el personal. Hasta el año pasado, bueno, siempre el personal en los últimos tiempos hemos tenido solamente como 15 personas que comían, recibían diferentes tiempos de comida, personal de turno. Pero por el tema de la pandemia, en el Hospital Seton, por ejemplo, el personal está trabajando 12 horas continuas, por lo tanto, el servicio de alimentación también está proveyendo la alimentación para estas personas. De 15 que eran en promedio diariamente, ahora comen hasta 50 personas. Por lo tanto, el presupuesto que hemos elaborado el año pasado para esta época ya no es suficiente, y eso nos está obligando a solicitar refuerzo presupuestario para el personal que por la pandemia ha tenido que cambiar de horarios de trabajo. Entonces el presupuesto también puede variar en función de la dinámica propia, y en este caso el ejemplo concreto que estamos viviendo es el tema de la pandemia, que seguro muchos hospitales están atravesando por la misma situación de tener que pedir más presupuesto para alimentación, ya sea de personal o de mayor número de pacientes. En el caso de colectividades sanas, vamos a calcular de acuerdo al número de comensales, ya sea para un comedor universitario, un cuartel, en fin, para diferentes grupos, va a estar siempre el presupuesto en función de cuánta gente va a comer, ¿no? Las compras pueden ser anuales, mensuales o semanales, pero siempre de acuerdo a normativas existentes en las instituciones. Hay ciertos requisitos que debemos considerar o tomar en cuenta al momento de hacer estos cálculos. Con fines didácticos, les voy a explicar cómo vamos a trabajar el tema de los cálculos. Entonces debemos tener a mano siempre el menú semanal, porque vamos a partir de ahí nuestra elaboración de los cálculos. Tenemos que saber para qué preparaciones y para qué días vamos a hacer el requerimiento. Tenemos que conocer las porciones, no solo qué preparación, sino cuánto de alimentos se requiere para esa preparación, y para eso tenemos las tablas que luego les voy a mostrar, y también ustedes ya las conocen. Las porciones, es decir, la cantidad de alimento por persona y por tipo de preparación. Aplicar factores de cálculo es importantísimo. Estos factores de cálculo o de corrección, que también se llaman, van a servir para determinar la cantidad comestible del alimento, peso neto. Esto sirve para también sacar el valor nutricional. Nosotros no ingerimos y no aprovechamos de los desechos. Por eso es que para el valor nutricional debemos considerar el factor, o más bien el peso neto. Y no ocurre eso con los cálculos que hacemos para las compras. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos también por el desecho. No compramos habas peladas, papas peladas, sino compramos con todo el desecho. Entonces, para que en el momento del uso del alimento no haya faltantes, los cálculos tenemos que hacerlo considerando los desechos, y para eso vamos a aplicar los factores de cálculo, y luego tenemos un ejemplo de cómo aplicamos esto.
vamos a hacer o vamos a trabajar en este tema los productos lácteos, o sea, requerimientos para productos lácteos, para cárnicos, verduras y frutas, abarrotes o víveres secos y panes o masas. Entonces, cada requerimiento va a estar organizado para grupos de alimentos como los que les muestro acá. Y esto va a tener también la utilidad para determinar los costos, por así decir, vamos a determinar cuánto nos cuesta un desayuno, un almuerzo, porque vamos a partir de la cantidad que se usa para esa preparación y también vamos a trabajar costos. Luego vamos a ver un ejemplo. Entonces, referente a la tabla de porciones, en la fotocopiadora Caduceo yo ya les dejé al principio del semestre estas tablas esto que les muestro acá es un extracto de esas tablas que ustedes tienen. Esto nos muestra el tipo de preparación utilizando diferentes alimentos y la cantidad por persona en peso neto. Por ejemplo, para bife, carne de res para bife, utilizamos 80-100 gramos. Esto lo sabemos incluso desde técnica dietética, ¿no es verdad? Entonces, yo puedo utilizar 80, 85, 90, 95 o 100 gramos. ¿Cuándo utilizar el límite inferior o cuándo el superior? Recomendable es que cuando a mayor cantidad de raciones podemos utilizar el límite inferior, a menor cantidad de raciones utilizamos el límite superior, pero siempre en el rango, es decir, no puedo usar menos de 80 ni más de 100, en este caso de la carne de res para bife. Entonces tenemos para diferentes preparaciones. Es recomendable que esta tabla ustedes la vayan aprendiendo de memoria, chicos, porque son valores que en cualquier momento se requiere de hacer cálculos rápidos y no vamos a estar recurriendo a la tabla de porciones para hacer los cálculos. En cambio, sí, también utilizamos la tabla de factores de cálculo. Esto sí, no es necesario que se memorice porque son valores muy precisos que hay que aplicar. Entonces, igual, tenemos la carne de res, los valores de los factores de cálculo como están definidos para cada tipo de carnes o para cada tipo de alimentos como verduras, frutas, tubérculos. Para cada grupo de alimentos o para cada alimento más bien hay un factor que se debe aplicar. Estas tablas han sido elaboradas o han sido más bien recabadas de una tabla que se ha producido a manera de texto por varios autores que han trabajado estos factores y yo les he hecho un resumen más o menos que determina promedios de las 3 zonas geográficas del país y ese resultado es el que tienen ustedes en esta forma de tabla que les he dejado también en la fotocopiadora Caduceo para que ustedes para esta clase o para este tema en particular deben tener ambas tablas, el de porciones y el de factores de cálculo. El de porciones, recomendable les dije que se vaya memorizando los valores, en cambio de las tablas de los factores de cálculo sí pueden trabajar a la mano con su tabla. ¿Cómo aplicamos estos factores? El procedimiento. Ejemplo, acá tenemos desayuno, jugo de manzana cocida, leche con cocoa, pan molde y mermelada. Tengo que saber primero el tamaño de la porción para el jugo de manzana. Según la tabla de porciones, la manzana para jugo es 80-100. Su factor de cálculo, que también sale de la tabla, es 1.23. Yo multiplico 90 gramos, estoy en el rango de 80-100, ¿no? 90 gramos por 1.23 me da 110.7 gramos por persona. Por 50, que es el número de comensales para los cuales voy a hacer el requerimiento, me da 5.535 gramos. Al proveedor yo no le voy a pedir pues 5.535 gramos, ¿no es cierto? Tengo que darle una cifra más práctica. En este caso voy a redondear a 5.5 o 5 kilos y medio. Si yo divido 5 kilos y medio entre 50, me da los valores que está en este rango de la manzana. Eso lo pueden probar un poco después ustedes. La leche voy a utilizar 200 cc por persona. Esto está también en la tabla de porciones. Leche con cocoa o con café dice 200. Entonces, bueno, dice 180 o 200. Yo decido utilizar 200, ¿no? Por 50, que es la cantidad de comensales, me sale 10.000 cc. Yo no voy a pedir 10.000 cc de leche, salvo que esté comprando a granel. Ese no es el caso, ¿no? Entonces voy a pensar o tengo que acá saber esta leche en qué forma de presentación está. Nosotros sabemos que la leche, la más habitual es en bolsas que tienen 946 cc. Entonces tengo que hacer un cálculo simple. Si yo requiero 10.000 cc, yo tengo que dividir para tener el número de bolsas entre 946 cc y el resultado me da 10.57 bolsas. Yo no voy a comprar 10 bolsas y media, ¿no?
tengo que redondear al número entero. Entonces voy a comprar 11 bolsas de leche de 946. En el caso de la cocoa, tengo 5 gramos por persona. Por 50 tengo 250. ¿Cuánto voy a comprar? Un frasco de 250. Ese va a ser mi unidad de compra. El pan molde tengo 2 piezas por persona, ¿no es cierto? Sabemos que el pan se calcula hasta 50 gramos, pero no voy a dar 2 panes, 2 piezas y media. Entonces redondeo a 2 piezas, que son 40, que está dentro de lo normal también. Tengo 50, por 50 tengo 100 piezas que requiero. No voy a comprar las piezas sueltas. Tengo que saber que el pan molde viene en bolsas. En la presentación, bolsas de a 20 piezas. ¿Qué tengo que hacer? Las 100 piezas, 100, dividir entre 20 y me salen 5 bolsas de 20 piezas, ¿no? La mermelada, 10 gramos por persona, también sale de la tabla por 50. Me sale 500 gramos, entonces yo voy a decidir comprar 2 frascos de 250. El azúcar, igual, 20 gramos por persona. El azúcar estoy preveyendo de comprar tanto para el jugo de manzana como para la leche, en total 20 gramos. Por 50 me da 1000 gramos, no voy a pedir en 1000 gramos, la unidad de compra general o universal es el kilo. ¿Cómo traduzco esto en el requerimiento y en el formulario? Primero que voy a tener requerimientos para abarrotes, dijimos abarrotes, víveres secos, lácteos, verduras, frutas, cárnicos, panes y masas, todo clasificado. Este es nada más el ejemplo de cómo tendríamos que traducir esto. Por ejemplo, manzana, de este cuadro que es importante, la especificación técnica, es decir, cómo yo lo quiero. Voy a comprar manzana, ok, necesito 5 kilos y medio, pero ¿qué color quiero? Quiero roja y que sea de importación. La leche, voy a comprar leche fluida, entera, bolsa de 946. Este resultado es el cálculo previo que he hecho, ¿no? La cocoa voy a comprar pura, sin azúcar, frasco de 250, el costo unitario y el costo total. El pan molde, las bolsas de 20 piezas, tengo ya 5 bolsas del cálculo previo. La mermelada, de qué sabor lo quiero, cómo lo quiero, en fin, la especificación técnica es muy importante acá. Igual tenemos acá un ejemplo de un segundo. Tengo pollo al horno con papa dorada, ensalada de brócoli, cebolla y tomate. Cuando hablamos de verduras es más fundamental de utilizar los factores de cálculo en todos los alimentos en general, ¿no? Acá tenemos pollo, esto también sale de la tabla de factores, o más bien de las porciones, ¿no? El pollo es 180 a 200 gramos, su factor de cálculo 1,60, nada más multiplico. Yo decido usar 180 por 1,60, 1,60 que es el factor, me sale 288 gramos por persona, por 50 que son mis comensales, me sale 14.400 gramos. Yo no voy a comprar en esta unidad, voy a redondear 14 kilos y medio. Lo mismo con la papa, tengo el tamaño de la porción, decido cuánto utilizar, multiplico por el factor de cálculo y por el número de comensales, me sale una cifra acá, 6.450, no voy a comprar en esa cantidad, que no es muy práctico, ¿no? Voy a redondear a 6 kilos. Las unidades de compra son importantes. Por ejemplo, el brócoli se compra en amarros. Yo tengo que saber más o menos cada amarro de cuánto lo quiero. Acá por el cálculo que hago, me sale 6.500 gramos. No compro en gramos el brócoli, tengo que comprar en amarros. Compro 5 amarros de 1,3 kilogramos aproximadamente. Entonces, todo esto, ¿cómo se traduce en la tabla? Este es el cálculo para el flan. También lo van a revisar un poco más en detalle en la presentación. Tenemos acá, por ejemplo, cómo traducimos estos cálculos previos que yo he hecho en el formulario en la planilla de requerimiento. Entonces tiene que estar organizado por cárnicos, frutas, verduras, lo que ya dijimos. Acá solo por el ejemplo les muestro cómo traducimos esto en la especificación técnica, la unidad de compra que es importante, la cantidad, costo unitario y costo total. En detalle también tienen en el dossier, chicos, esto. Entonces vamos a hacer requerimientos para los diferentes grupos de alimentos. Aquí tenemos víveres secos, qué cosas incluye, los productos cárnicos, cuáles productos, verduras y frutas, productos lácteos, qué cosas incluye, masas y panes, todo lo que va a incluir el requerimiento. Entonces, acá vamos a decir que el procedimiento para la compra se llaman también en algunos casos procesos de compra. Entonces, son estimaciones, dijimos, para calcular presupuesto de la unidad, donde tenemos las actividades y el presupuesto, tenemos el presupuesto para cada grupo que se organiza por partidas y podemos tener el presupuesto, dijimos al inicio, para colectividades sanas, enfermas, y esto siempre va a estar de acuerdo a las normas existentes en cada institución. Entonces, chicos, esta ha sido una presentación un poco bastante rápida, pero es una parte muy importante del trabajo que hace el nutricionista en el área administrativa. De aquí en adelante, todas las actividades que hagamos van a estar
orientadas a no solo a realizar en forma de tareas, sino también de prácticas. La segunda práctica que les voy a poner es el requerimiento de